intentar hablar un poco sobre el trabajo científico con huesos de animales y la información que nos puede reportar. El primer paso cuando trabajamos con material óseo, como vemos aquí algunos ejemplos de huesos completos, huesos fragmentados procedentes de excavaciones, es determinar la especie y el hueso concreto del que estamos hablando. Cuando el hueso esté completo, o prácticamente completo como en este caso, realmente la determinación es relativamente fácil. El problema vendrá cuando encontremos huesos fragmentados, que es lo que más abundará, porque la mayoría de los fragmentos óseos en un yacimiento arqueológico provienen de el empleo de estos animales que una vez cazados o una vez sacrificados se aplican o se utilizan para la alimentación de los grupos humanos. Por tanto, los huesos van a ser fragmentados, fracturados de una manera importante. Por tanto, el primer paso, esté el hueso completo, como decimos, o esté fragmentado, que será lo más común, será mediante el empleo de una colección de referencia, como estamos viendo aquí, que por el color de estos huesos nos indican que son actuales, compararlo con esos fragmentos arqueológicos para llegar a la determinación concreta y lo más exacta posible del resto óseo con el que nos estamos enfrentando. Por tanto, y para terminar con esta cuestión, diremos que una vez que analicemos el material óseo, tendremos restos determinados o determinables, es decir, restos óseos que podremos saber qué huesos son o a qué hueso pertenece y a qué especie animal, y huesos indeterminados, es decir, huesos normalmente de pequeño tamaño, esquilas y fragmentos que no podremos determinar precisamente por esa fracturación intensa como producto del consumo humano. De esta manera, según encontremos el estado de los huesos, podemos determinar, por ejemplo, datos relativos a la edad a la que fueron sacrificados o fueron cazados estos animales. ¿En qué nos basamos para ello? En dos parámetros fundamentales. Uno va a ser la aparición y desgaste de las piezas dentales, como estamos observando, por ejemplo, en esta mandíbula, y la fusión de la epífisis, es decir, de las partes articulares de los huesos largos. De esta manera. Si encontramos restos de piezas dentales o piezas dentales que se encuentran en un estado de erupción, es decir, que están apareciendo o que tienen muy poco desgaste, o que incluso todavía no han llegado a aparecer, tanto en el maxilar como en la mandíbula, estaremos hablando de animales muy jóvenes, infantiles, juveniles, y si por el contrario lo que encontramos son mandíbulas o fragmentos de maxilar, donde las piezas dentales que aparecen ya están todas erupcionadas y tienen un desgaste importante, estaremos hablando de animales adultos, igual que pasa en los huesos largos. Es decir, los huesos largos que sus zonas articulares no estén fusionadas serán de animales jóvenes, normalmente infantiles y juveniles, y los huesos largos cuya epífisis, cuyas zonas articulares ya estén fusionadas o en proceso de fusión importante, como es este caso de aquí, pertenecerán a animales subadultos o adultos. Dicho esto, sobre el cálculo de la edad, otro dato importante que nos proporcionará el material óseo será referente a si estamos viendo huesos pertenecientes a machos, a individuos masculinos o a hembras. En este caso, la cuestión es algo más compleja, porque necesitaremos disponer de partes anatómicas que nos indiquen claramente que pueden ser de macho o de hembra. Es decir, partimos de una base que es, normalmente, sobre todo los rumiantes, el macho es más grande que la hembra. Y en algunas especies de rumiantes, los machos tienen cuernos y las hembras no. Y en otras tienen cuernos tanto machos como hembras. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de cérvidos, ciervos, gamos, corzos, solamente los machos tienen cuernos. Por tanto, los fragmentos de cuernas de estas especies, de estos animales que aparezcan en los conjuntos óseos arqueológicos, solamente podrán pertenecer a machos.
porque las hembras no tienen cuernos. Sin embargo, en otro tipo de especies como vacas, ovejas, cabras, cabra montés, etcétera, donde sí hay una presencia de cuernos, tanto en machos como hembras, la diferencia estriba en que los cuernos de macho son mucho más grandes o más grandes que los de hembra que son más pequeños. Otro hueso muy importante para poder diferenciar la condición sexual en estos animales es la pelvis, lógicamente, pero por su situación, la pelvis normalmente en procesos de fracturación para el consumo, pues su resultado es que se encuentra muy fragmentada y normalmente no podemos apreciar estas características. Por tanto, el siguiente paso para este tema, aunque no lo parezca del sexo, de la determinación sexual, será medir todos los huesos cuando podamos para, en base a esas medidas, poder intentar determinar si son más grandes o son más pequeñas, intentando diferenciar machos y hembras. Pero necesitamos un volumen de medida relativamente importante. Si no, no nos sirve. Otra cuestión que nos puede informar los huesos es si ese animal en concreto, a lo largo de su vida, sufrió diversas enfermedades o diversas patologías que se van a manifestar en el hueso, sobre todo cuestiones de artrosis, por ejemplo, ¿no? Que se manifiesta en el hueso y que lo vamos a poder observar sin mayor dificultad. Otra cuestión es que el material óseo también nos va a informar de una serie de cuestiones de tipo tafonómico, como pueden ser, por ejemplo, la presencia de cortes tendentes a la desarticulación del animal, la preparación alimentaria, por tanto hay que ir cortando, hay que ir separando unos huesos de otros, por tanto sobre la superficie del hueso quedarán marcas de corte, marcas de, en su caso, de mordeduras de carnívoros, donde veremos los surcos que dejan los dientes de perro y otro tipo de carnívoros a resbalar sobre la superficie del hueso, marcas de raíces de plantas que nos indican que los huesos han estado enterrados y que estas raíces de estas plantas han realizado sobre ellos cuestiones que pueden incluso llegar a romper los propios huesos por la acción de las propias raíces en su interior, cuestiones de mordedura también de pequeños roedores y multitud de cuestiones que nos llevarán, como por ejemplo presencia de fuego incluso, ¿verdad?, a tener una idea clara, más clara, de la relación de los animales y el hombre y todos estos procesos que normalmente van encaminados a la alimentación a partir de su carne. Y otro día hablaremos